Hola, bienvenidos, gracias por estar con nosotros y bienvenidos a otro segmento de preguntas difíciles y respuestas sencillas. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante y es a causa de una pregunta que nos hicieron en los mensajes directos en Facebook. Muchas gracias de verdad a todas las personas que se toman el tiempo para escribir, para estar pendientes de las publicaciones, de los videos y todo. Y créanme que nosotros tomamos muy en serio estas preguntas y siempre tomamos el tiempo para contestarlas. Entonces le animo a que usted siempre esté pendiente de las publicaciones porque allí es como vamos contestando las preguntas. Y esta persona estaba preguntando acerca de los dones del Espíritu. Yo creo que es un tema muy importante que debemos tratar y entender correctamente según los parámetros bíblicos. Los dones del Espíritu, los que nosotros comúnmente llamamos dones del Espíritu, aparecen en 1 Corintios capítulo 12. Pablo le está escribiendo a la iglesia de los Corintios y habla de no ignorar acerca de los dones espirituales. Y habla de 9 dones diferentes que se mencionan ahí en esa lista, y dice Pablo que son para provecho del cuerpo de Cristo, para edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, cuando hablamos de un don del Espíritu, estamos hablando de una manifestación del Espíritu Santo que Él decide dar para edificación o para provecho del cuerpo de Cristo. La mayoría de las veces esto tiene que ver con alguna dotación sobrenatural en alguna situación o alguna guianza sobrenatural en alguna situación, y muchas veces tienen que ver con el ámbito eclesiástico, no solamente con el ámbito individual, sino con el ámbito eclesiástico. Y como hemos mencionado, hay 9 dones que se pueden categorizar en 3 formas diferentes, pero hoy vamos a hablar solamente de los primeros 3 dones y después vamos a ir hablando de los otros dones. Se ponen los primeros 3 dones como palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y don de profecía. Y entonces hablemos rápidamente de estos 3 dones. Cuando hablamos de palabra de conocimiento, estamos hablando de una guianza sobrenatural de parte del Espíritu Santo en una ocasión específica, usualmente en la iglesia. Pero cuando hablamos de palabra de conocimiento, estamos hablando de cuando el Espíritu nos revela algo que tiene que ver con el presente o con el pasado, ¿ok? Entonces, palabra de conocimiento o palabra de ciencia, como también se conoce, es algo que tiene que ver con el presente, o con el pasado. Y podemos ver eventos así en toda la Biblia. Hay un par de ejemplos que son muy interesantes. Por ejemplo, en Segundo de Reyes, capítulos 6 y 7, en la historia de Naamán, cuando Eliseo sana a Naamán, el general sirio, él se va por su camino, su siervo Giesi lo persigue porque él le había ofrecido muchas cosas y no le da nada o no quiere recibir nada, y entonces Giesi va y va detrás de él y le pide cosas sin que Eliseo lo sepa naturalmente. Cuando Giesi regresa, le pregunta a Eliseo, ¿dónde estabas? Y Giesi dice, no hay en ninguna parte, aquí he estado. Pero por el don de palabra de conocimiento o palabra de ciencia, Eliseo le dice, no es cierto, tú estabas con Naamán el sirio y por lo tanto la lepra que tenía él se te pasará a ti. Eso es un ejemplo de palabra de conocimiento o palabra de ciencia, porque es algo que sucedió en el pasado. Entonces ahí tenemos un ejemplo claro, bíblico, de algo que estaba pasando. Cuando Natanael va en busca de Jesús en Juan capítulo 1 y dice Jesús, desde que estabas debajo de la higuera, te vi, está hablando de eso. Ese es el don de palabra de conocimiento o palabra de ciencia, porque es un evento en el presente o en el futuro, o en el pasado. En el caso de palabra de sabiduría, eso sí tiene que ver con un evento en el futuro. Eso es lo que a veces nosotros llamamos profecía, porque nosotros pensamos que profecía tiene que ver con predecir el futuro según algún don sobrenatural. Y a veces eso es, no siempre tiene que ser exactamente eso, pero a veces sí, el Espíritu Santo nos revela algo que no ha sucedido aún, pero que va a suceder. Jesús en el Evangelio de Juan dice que el Espíritu Santo nos iba a revelar las cosas que iban a suceder. Entonces, de vez en cuando el Espíritu Santo nos revela algo que está a punto de suceder para que nosotros podamos tomar acción al respecto. Hay varios ejemplos de esto en toda la Biblia. Uno de los ejemplos claros es Jesús cuando le manda a sus discípulos a que vayan a preparar el lugar para celebrar la Pascua. Les dice que entren a la ciudad más cercana, van a encontrar a un hombre con un cántaro de agua en su hombro, tienen que seguirlo y él les iba a guiar a el aposento donde ellos iban a celebrar la Pascua. Eso es palabra de sabiduría porque es un evento que no iba a suceder
o mejor dicho, que no había sucedido hasta ese punto. Cuando Saúl va a buscar a Samuel, Samuel le dice que cuando él regrese va a encontrar a 3 personas que están profetizando y da un montón de detalles de diferentes manifestaciones que iban a suceder para confirmar la palabra. Eso es palabra de sabiduría, ¿ok? Entonces, para repasar, palabra de conocimiento, palabra de ciencia son eventos en el presente y en el pasado. Palabra de sabiduría son eventos en el futuro. Y por último tenemos el don de profecía, que es otro don que se menciona siempre ahí en 1 Corintios capítulo 12. No vamos a hablar de este tema específicamente en este video, pero sí cabe mencionar que hay una diferencia entre el don de profecía y el ministerio profético, porque aparte el profeta es uno de los 5 dones ministeriales, pero de vez en cuando el Espíritu Santo puede conceder que cualquiera de nosotros podamos profetizar, pero la palabra profetizar no significa predecir el futuro, no es decir necesariamente esto y esto va a suceder, sino que la palabra profecía o profetizar es hablar de parte de Dios. Cuando alguien tiene una palabra de parte de Dios, entonces allí es cuando dice que está profetizando. Y 1 Corintios también habla de que la profecía siempre tiene que ser para edificación, exhortación y consolación. Entonces, ¿cómo funciona esto en la vida real? Puede ser que nosotros como hijos de Dios estemos hablando con alguien más y de repente el Espíritu Santo pone en nuestros corazones una palabra para esa persona. No necesariamente es, aquí dice el Señor, hijo mío, yo veo en tu futuro una gran casa o algo por el estilo. No es necesariamente eso, sino es una palabra de ánimo, una palabra de exhortación, una palabra de refrigerio, de renovación, de restauración para esa persona. Ese es el don de profecía. No necesariamente tiene que ver con el futuro, no necesariamente tiene que ver con el pasado, tiene que ver simplemente con hablar de parte de Dios. Claro que esto es una gran responsabilidad y debemos utilizar esto siempre para glorificar al Señor, porque debemos ser buenos administradores de los dones que el Señor nos ha dado. Entonces, esos son los 3 dones primeros que vamos a hablar. Después, más adelante, vamos a ir hablando de los otros dones, porque son 9 dones del Espíritu Santo, pero le animo a que usted haga sus preguntas debajo de este video, o también subimos estos videos a YouTube. Por favor, suscríbase al canal, porque estamos volviendo a utilizar este canal. Entonces, suscríbase y esté pendiente de los videos que subimos semana con semana. Gracias por estar en sintonía y será hasta la próxima. Bendiciones.